Naces preguntando y te mueres sin saber para qué has nacido y quién te mandó a nacer. Nos preguntamos por qué nací, la familia que me tocó, por qué amé, las circunstancias de la vida, por qué me pasaron. Yo también me lo pregunté muchas veces, hasta que entendí la misión. Todos tenemos una misión en la vida. Tenemos un propósito idealizado desde que nacemos hasta que vamos al sepulcro, desde la tumba a la cuna. El libro de Salmos es un libro que recita estrofas que salen del alma, lamentos o llantos, súplicas y muchas veces clamores que no encuentran una respuesta, pero que cuando la persona que escribió dio ese gime hacia el Señor. El libro de Salmos es un libro extenso, pero con estrofas con grandes verdades y preguntas que ellos se hicieron, aquellos escritores que en su momento, bajo sus circunstancias, se dieron. Pero cuando siembras la semilla, hasta que no muere, entonces no da fruto. Y la palabra es precisa cuando en ella dice que no se cumpla todo lo que está escrito hasta que sea la voluntad de Dios. Y el que da la obra sostiene. El labrador sostiene la tierra porque él conoce el corazón. Y de ahí donde emana la vida es donde él se deposita y está. En todos estos días me ha tocado estar en el hospicio y estar más de cerca con los abuelos. Muchos de ellos sí me recuerdan, otros no. Pero cuando estoy cerca de ellos y puedo entender lo que es la vida, muchos se preguntaron, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué en esta fase de mi vida me encuentro aislado de mi familia? No era el sueño que yo tenía, mas la vida, las circunstancias, como dice la canción de José José, nacimos preguntando y a veces morimos sin saber el por qué me tocó esta vivencia. Nuestro país, República Dominicana, está pasando por una situación muy difícil. Muchas personas han perdido la vida por los fenómenos naturales y preguntamos, ¿está Dios en control? ¿Acaso es Dios tan bueno que permitió esa catástrofe en la 27 allá en Santo Domingo? ¿O lo que pasó en Bonao? ¿O lo que pasa en otros sectores como Bajo Yuna? Entre otras provincias más que no conocemos, pero hay circunstancias. ¿Acaso es Dios bueno? ¿Acaso está Dios enterado de lo que los fenómenos naturales que Él ha creado permiten hacer? Y la pregunta es, como hizo el salmista, alma mía, alaba a Jehová en todo momento, mas no olvides los favores recibidos, porque que empieza la obra en mí la termina, la perfecciona. ¿Y qué de bueno tiene que alguien pierda la vida en un fenómeno natural? ¿Qué de bueno tiene o qué control tiene Dios en que otras personas inocentes ya no estén? Es algo que nacemos preguntando y morimos sin saber. Esa canción de José José hace un trasfondo porque va más allá de lo superficial, de las preguntas que nos hacemos sin respuestas concretas a nuestro juicio. Pero qué bueno es Dios cuando Él nos permite ver situaciones en las cuales no tenemos el control, mas lo único que podemos tener es la fe puesta en Él, porque Él es Dios, porque Él no necesita darnos explicaciones, sino que Él se manifiesta como le place. Y son de las cosas que muchas veces nosotros como seres humanos no logramos discernir con toda plenitud, porque estamos muy afanados en lo que pasa y no en lo que eso puede trascender en nuestra propia historia. No digo que no tenga importancia, pero más bien me pregunto, Señor, lo permitiste allá, a mí, ¿qué me quieres mostrar? Porque a otro le pasa y a mí no. Entonces hay una especial atención conmigo. ¿O es el otro más pecador que yo? ¿O puede ser el otro menos que yo? No, tú eres grande y poderoso
y a ti nos debemos en todas las cosas como son. Mas te ha placido guardarme, ¿para qué? Para que yo vea que tú te manifiestas como sea, como te place y donde te place. Es una de las cosas que muchas personas, así como en el hospicio y en otros lugares, se preguntan y mueren muchas veces sin saber el por qué me tocó a mí el cáncer, o por qué me tocó a mí el esposo tóxico, o por qué me tocó la familia disfuncional, o por qué me tocó la vida que tengo, por qué no tengo dinero, por qué tengo que ser demasiado forzada y no lograr nada. Son de las cosas que cuando cuestionamos a Dios nos ponemos en una evidencia que nos demuestra la debilidad y el miedo humano, pero que tenemos un Dios que trasciende y hace historia. Y yo, de manera muy particular, todos estos días he estado muy confrontada conmigo misma y con todas las circunstancias que están a mi alrededor, porque son de las cosas que me ayudan a entender al Creador de una manera más sólida, más fuerte. Vernos en circunstancias que no tenemos el control nos cohíbe, nos vuelve un poquito, ¿qué te diría? De una manera más llana, nos quita el poder y sentirnos vulnerables, sensibles, nos hace sentir incómodos y a veces asustados, pero entendamos, somos todos una misma cosa delante del Señor. El que cree y el que dice que no cree. Aún el que no cree sabe que hay algo que mueve, a pesar de que no reconozca o no quiera entender que la fuerza de la divinidad sí existe. Y esto no es por creencias espirituales, no es porque sea de esta religión, tú sea de la otra, esa sea la que salva. No, es una relación con Dios. Yo le decía a alguien hoy que me preguntaba sobre la congregación. Yo le dije, no es la congregación, sino la liga con Dios. Eso es la palabra religión, ligar. Y los dogmas son tus creencias, son tu ser, o sea, lo que tú sientes de esa divinidad, ese es tu credo. Y ahí, como tú te ligas a lo que sientes, es lo que tú manifiestas a los demás. Porque la religión no es la pentecostal, la católica, la adventista, la mormón, la vudú. No, no, no. No es eso. Sino que tú con tu testimonio camines y pongan en evidencia a lo que tú les sirves y crees. Porque para el que cree, todo es posible. Y cuando el Señor en los Salmos deja en evidencia la vulnerabilidad del hombre, nos da a entender que en todo tiempo, bajo todas circunstancias, debemos adorar. Aunque yo no pueda ver, sé que está obrando. Esa alabanza trasciende mucho nuestro corazón, porque a veces escuchamos para yo sentirme relajada, pero cuando tú escudriñas las cosas con atención, te das cuenta de que van más allá. Porque aunque yo no pueda ver, sé que estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Y es realmente lo que creemos? Que aunque yo no pueda ver el panorama a mi favor, Él está obrando. Aunque yo perciba el miedo y la vulnerabilidad que tengo, sé que Él está en control. La pregunta es, ¿y si hoy fuera tu último día? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Qué harías en las últimas milésimas de segundo que te quedaría? Porque los que iban en la 27, los que estaban en el río, los que trascendieron en el Yuna y en otros lugares de nuestro país y del mundo, nacieron preguntando y murieron sin saber. Y quizás tú tienes la oportunidad de preguntarlo, saberlo y continuar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Él en ti no es tuyo haga resplandecer su rostro.